CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Contamos el día de hoy con dos invitados. El primero, el analista político, doctor Gabriel Abad, y el segundo invitado, el compañero Luis Pilaló, del sector campesino. Ahorita vamos a un corte. Volvemos a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y como había anunciado nuestro director, el licenciado Carlos García, tenemos pues precisamente uno de los invitados, el doctor Gabriel Abad, médico de profesión, pero un gran activista político y también un analista social. Doctor, y el tema que vamos a conversar, gracias por aceptar nuestra invitación, es justamente los resultados electorales, pero más que los resultados electorales de las elecciones en Estados Unidos, quisiéramos saber cuál es la estructura electoral y las incidencias de sus resultados en términos para América Latina. Siempre la elección de un nuevo mandatario en los Estados Unidos significa pues mucha percepción, mucha preocupación para los latinoamericanos y por qué no decirlo para el mundo. Bienvenido, doctor Abad, y gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, doctor. Buenos días. Pienso que la manera de proyectar mi análisis voy a partir de lo general para poder llegar a lo particular, a un caso particular que son las elecciones norteamericanas y peculiaridades de su sistema electoral. Pienso que lo fundamental, lo general, por lo menos yo parto de ese análisis, es que el desarrollo de las fuerzas productivas tan inconmensurables, enormes, capaces de llevar al modo de producción capitalista a un excedente de la producción, un excedente del trabajo no pagado, del trabajo gratuito, hace que ya el modo de producción capitalista no sepa qué hacer de la plusvalía, es decir, del excedente producido por el trabajo, por los trabajadores. Ese es en primer lugar, eso es un reflejo de que la sociedad capitalista, el modo de producción capitalista, ya lo veamos en los países industrializados como Estados Unidos o de Europa, o en países llamados, entre comillas, en desarrollo, como el caso de Chile, el caso de Ecuador, de Argentina, Brasil, etc., no son más que un reflejo de que el modo de producción capitalista ya no da más. Ya está en franca descomposición, y estas manifestaciones son manifestaciones particulares de lo general. El modo de producción capitalista ya no tiene oportunidad histórica para renovarse. Todo esto no hace más que comprobar que la evolución histórica de la sociedad marcha hacia la sociedad socialista. Por supuesto, todos sabemos que el socialismo es una meta consciente, no es algo espontáneo que se deriva en sucesión mecánica, evolutiva,
de un sistema a otro como ha sido con las sociedades de explotación, sociedades divididas en clases. La etapa medieval, el feudalismo, fue una continuidad bajo otra forma de apropiación del excedente del esclavismo, y el capitalismo insurge e impone su potencia económica para convertirse en dominante políticamente. Pero es una continuidad. El socialismo tiene una diferencia enorme, no se trata de una continuidad mecánica, una evolución. El socialismo solamente puede llegar a través de una revolución, una transformación social revolucionaria, es decir, violenta. Los poseedores no van a dejarse, como se dice vulgarmente en el pueblo, dejarse matar el gallo en la mano. Van a defenderse con uñas y garras hasta el último momento. Doctor Pepita, precisamente en esta etapa del desarrollo de esta sociedad capitalista, neoliberal, globalizada, en la primera elección Donald Trump se presentó como un antiglobalista, ¿no? En atención a que justamente la ascendencia de China, Pakistán, India, inclusive Rusia y por qué no decirlo Alemania, comenzaban también a tener gran incidencia política económica en el mundo. Y frente a eso, pues el imperio norteamericano, que desde la Segunda Guerra Mundial era el país y el sistema hegemónico a nivel internacional, se encontraba, digamos, o lo percibía muchos sectores de la población como en decaimiento, y tú emerges en ese proceso. Entonces, sin embargo, los 4 años de Trump no ha significado necesariamente el recuperar el dominio y que todas las relaciones internacionales vuelvan a estar sujetas al predominio norteamericano. Entonces, es un poco cómo es que así Donald Trump vuelve a tener un gran electorado cercano a los 70 millones de votos en Estados Unidos. Bueno, en ese contexto, realmente las elecciones hay que ubicarlas en la contradicción, en la pugna de capitales, que en el fondo persiguen lo mismo, es decir, recuperar la hegemonía norteamericana. Pero esa hegemonía está resquebrajada a punto de partida de que el aparato productivo yanqui se ha debilitado, no es competitivo y viene siendo arrasado en la competencia internacional por países que producen mucho más barato, con costos de producción más baratos, y entonces son desplazados, y por eso surge políticamente el multilateralismo. En esa situación, los grupos dominantes norteamericanos que persiguen la recuperación necesariamente necesitan 2 cosas. Primero, asegurar el interior de su país, y segundo, asegurar la retaguardia, el traspatio histórico yanqui, es decir, América Latina, del Río Bravo hacia la Patagonia. Entonces resulta, y creo que para poder analizar de manera adecuada, es importante ubicar en cuáles son los intereses estratégicos fundamentales del imperialismo. El imperialismo tiene intereses económicos, por supuesto, intereses geopolíticos, intereses ideológicos, y un cuarto interés muy particular que supuestamente es el que debería englobar estos intereses mencionados, son los intereses de la Casa Blanca, es decir, del gobierno, que se establece regularmente cada 4 o cada 8 años, de acuerdo si es reelegido o no. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? En primer lugar, Trump gana porque ya el sistema, la economía norteamericana, no respondía a los intereses populares. Una cantidad
enorme de desempleo, de miseria, de pobreza, una cantidad enorme de gente sin atención médica, la infraestructura de vías de comunicación, carreteras, trenes, etcétera, la falta de vivienda, todo eso hizo que se gestara un sentimiento de que algo está mal y algo hay que cambiar. Y ahí surge la figura de Trump, que aparentemente se plantea como antisistema. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Lo que sucede es que Trump, por los intereses propios de su gobierno, llegado a través de el populismo de promesas falsas, hizo como política, estableció como política la mentira de manera mucho más evidente, más frecuente y más escandalosa que las mentiras que nos estamos acostumbrados por parte de las clases explotadoras, de las clases dominantes. Una de las grandes mentiras, digamos, o una de las grandes fake news que se difunden en los medios, tiene que ver con la democracia, entre comillas, norteamericana. De acuerdo a los propios datos de los medios, Joe Biden, y lo decimos como sale en los medios, porque así dice la regla del castellano, invirtió para esta campaña electoral $1.000 millones. Trump cerca de 700 millones. Es decir, entonces uno se pregunta de dónde sale tantos millones de dólares para poder aspirar a la Casa Blanca. El otro mito tiene que ver con que solamente se presentan a las elecciones cada 4 años en Estados Unidos 2 candidatos que se eligen en los partidos tradicionales, demócrata y republicano. Pero la realidad que no es cierta, porque en esta vez, como en las anteriores, se han presentado 1.400 candidatos a la presidencia. Lo que pasa son los recursos, a dónde se canalizan. Eso es un poco, ¿qué está en el fondo cuando se invierten? Porque se invierten, no es que se gastan, se invierten para las elecciones norteamericanas tal suma de dólares, doctor. Sí. O sea, hay aspectos históricos que tienen que ver con el mecanismo electoral norteamericano. Esto parte desde el conflicto, la pugna entre esclavistas y gente que estaba contra el esclavismo. Es decir, el norte industrializado y el sur agrario, esclavista, a punto tal de que fueron los esclavistas, y es importante conocer que de los 12 primeros presidentes norteamericanos, desde Washington, que eran dueños de esclavos, ¿verdad? 10 fueron esclavistas dueños de esclavos. O sea, esta tradición de esclavitud y de racismo implantado que recién en 1860 tibiamente se reconoció que los negros tenían derecho electoral, cosa que no cumplieron, es una de las razones por las que se mantiene el sistema electoral indirecto de representantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto ocasionó que Texas, que fue conquistado y supuestamente el Álamo, una agresión, entre comillas, defensiva del ejército mexicano, terminó pues en una masacre de los colonos yanquis que estaban en Texas, y eso fue un pretexto para que en el año 47 y 48 Polk, uno de los presidentes, creo que el 10º norteamericano, invadiera México y se apropiara de más de la mitad del territorio mexicano actual. De tal manera que Texas, Arizona, Ohio, California y otras regiones más, Nevada incluso, Colorado, eran mexicanos, pero no había presencia prácticamente. Entonces no les convenía, porque como estaba establecido en el Congreso Continental, es decir, cuando se fundó, antes de haber ganado, antes de haber triunfado la guerra, de ellos se declararon independientes en 1776, se estableció una relación entre los estados y sus representantes. Y como reconocer a Texas
como Estado significaba darle la mayoría a los esclavistas, retardaron mucho tiempo en el reconocimiento de Texas como Estado, a punto tal que California, ¿verdad?, donde se descubre el oro a principios del 48, 49, es reconocido rápidamente como Estado norteamericano, y después de eso es que recién se reconoce Texas. Esa es la razón de cuál es el sistema de los llamados colegios electorales, que son los que al final designan al presidente, sí. ¿no? Ahora, Trump, como tal, ahí se acabó el tiempo. Sí, no, continuemos para 2 minutos más, doctor, para completar. Trump llega con promesas falsas, pero esas promesas falsas a partir de una realidad evidente, ¿verdad?, que la economía norteamericana no da más. Entonces tiene que prometer el oro y el moro a la mejor manera de los populistas latinoamericanos. Una cosa para terminar y concluir la entrevista interesante, doctor, sobre las elecciones y los resultados electorales en Estados Unidos y su incidencia en el mundo y América Latina. ¿La política norteamericana va a cambiar significativamente o no? Disculpa, la política norteamericana Internacional, ¿va a cambiar significativamente para todo el mundo, para América Latina o no? Los norteamericanos, los yanquis, siempre han sido muy pragmáticos, pero lo que sí están de acuerdo las fracciones gobernantes, los intereses económicos, los grandes capitales, los grandes monopolios, es que tienen que seguir explotando a los pueblos. Y si tienen que hacer la guerra, la hacen. Si tienen que invadir, lo hacen. Si tienen que establecer bloqueos, lo van a hacer. Lo único que les impide o que les impediría es la correlación de fuerzas, que ha cambiado muchísimo. Hoy la ex Unión Soviética Rusia, que fue una potencia militar, que todavía continúa siendo la Rusia heredera de esa potencia militar, y la China con su crecimiento económico, son una barrera. Hay nuevos actores políticos y económicos a nivel internacional, que les ¿no? impiden hacer eso, pero su estrategia es esa. La misma. No va a cambiar para nada la política en cada uno de nuestros países. Muy bien. Gracias, doctor. Gane un Biden o Trump, la política contra Venezuela va a ser la misma. Contra Cuba va a ser la misma. Es decir, están de acuerdo en ese sentido. Muy amable, doctor Gabriel Abad, analista político, en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Volvemos de inmediato, luego de una pausa, con un nuevo entrevistado, en este caso por nuestro licenciado Carlos García, director del programa. Gracias. Ahora estamos, amigos, con el compañero Luis Pidalot Navarrete. Él es candidato también nacional por Unidad Popular. Bienvenido al programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Adelante. Sí, bueno, un saludo para los compañeros campesinos, productores, pescadores artesanales, gente que hace patria, gente que produce, que garantiza la soberanía alimentaria. ¿Cómo ve la situación campesina en la actualidad, especialmente ahora que está la pandemia con el problema de la salud? Bueno,
Yo quiero más que todo enfatizar en dos aspectos la problemática agrícola, campesina, social. Correcto. El primero es el estado de abandono que se encuentra la economía familiar campesina. El Estado, los gobiernos han hecho poco o nada por atender a un segmento de la producción que es de vital importancia. Quedó demostrado en la pandemia, quedó demostrado en la cuarentena, cuando cientos de comentarios por redes sociales decían que los campesinos, que la agricultura, que eso no paró, que eso seguimos produciendo en cuarentena y seguimos produciendo inclusive a pérdida, garantizando esa soberanía alimentaria. La papa, la yuca, el tomate, los productos, la diversidad la producimos nosotros, los pequeños productores, no los grandes. El bananero, el que siembra mango de exportación, camarón, eso se va a otro país. Nosotros los pequeños garantizamos esa soberanía alimentaria y hoy efectivamente estamos nosotros y decimos marginados y excluidos de toda política gubernamental. Siempre lo ha sido. No les han dado el respaldo necesario nunca. No ha habido esa atención adecuada. Mire usted, hoy los campesinos seguimos reclamando un precio justo por el tema del arroz. Se sigue pagando a 22, 24 dólares la saca de 220 libras cuando el precio oficial debería estar por los 35 dólares. La papa a los compañeros en Carchi e Imbabura, por ejemplo, les pagan a 3 dólares el saco de papa en el campo cuando cuesta entre 10 a 15 dólares producirlo. Lo mismo el tema de la leche, a los hermanos productores de leche de la Sierra Centro, mire usted, les pagan a 25 centavos el litro de leche. Cuando usted va al mercado a comprarlo le cuesta casi $1. Así es. Entonces, nosotros decimos que seguimos desatendidos, que en el campo no se ha hecho mayor cosa, que se ha desmantelado el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está sirviendo a los grupos de poder, a los grandes empresarios agrícolas. A ellos se les está permitiendo, se les está beneficiando de la política agropecuaria en darle sin aranceles que importen productos, que traigan productos de otro lado, en fin. Pero para la agricultura familiar campesina, que está en riesgo, no hay nada, no hay incentivos. Y si por allí el gobierno saca algún proyecto chiquito en alguna asociación es para solamente la propaganda, pero el grueso de la población, las más de 800.000 familias a nivel nacional que tienen entre 1 a 5 hectáreas, hacemos agricultura de subsistencia y seguimos marginados y excluidos. O sea que el pequeño agricultor es el que más abandonado está y simplemente el gobierno lo está utilizando cuando quieren hacer alguna propaganda, nada más. Claro, nosotros hemos dicho ahí que tanto así que la desatención sigue, que nos cerraron cerca de 6.000 escuelas rurales cerradas, por ejemplo. En el campo están cerradas cerca de 6.000 escuelas a nivel nacional. No funciona la parte educativa, entonces. Claro, o sea, con el cuento del gobierno anterior, cuando nos planteaba de que iban a hacer las escuelas del milenio, una en cada parroquia, decía, esto en la práctica no se ha dado. Escuelas que están abandonadas allí y que más bien ha permitido con este tipo de actividades de concentrar gran cantidad de alumnos en unas escuelas el uso y el consumo de droga que se hace incontrolable para una gran población de estudiantes, por ejemplo. Y también en el campo está pasando eso. Y en el campo ¿verdad? está pasando eso. Entonces, el otro tema es el tema de la salud. Dispensarios del Seguro Social Campesino que No siguen siendo desatendidos, que no están funcionando como deberían de funcionar. La existencia de disposiciones, de reglamentos, de resoluciones que lejos de darle viabilidad y fortalecimiento, más bien están limitando su accionar. Mire usted, ahora tenemos situaciones de las resoluciones como la 516, que es una resolución que la sacó en ese tiempo el señor Richard Espinosa. ¿Y qué dice eso? Y eso está planteando, por ejemplo, hoy que debe darse ya el aporte individual. O sea, que ya no es necesaria la existencia de la organización campesina. Ya no ¿Con qué necesita. finalidad lo hacen eso? Con la finalidad de que ya no exista organización y entonces individualmente el campesino vaya y pague su aporte al banco y de esta manera ya no estar organizados y no poder reclamar, no poder defender el seguro campesino. Están planteando el pago del aporte diferenciado, o sea que en función de los ingresos que genere la familia campesina, poderle asignar un ingreso, un aporte de 8 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Cosa que nosotros no la compartimos. Están planteando también, por ejemplo, algunos aspectos que lejos de fortalecerlo, vuelvo y repito, están planteando algunas controversias allí.
En ese camino nosotros decimos que el seguro campesino debe de fortalecerse, que debe de asignarse los recursos, que debe de atender de mejor manera a la población afiliada, a la población campesina, al pequeño campesino, que es el que está asegurando pues, la soberanía alimentaria. En ese camino nosotros seguimos haciendo las exigencias correspondientes de que hoy tiene que darse esa reforma, por ejemplo, a la 516. Hoy tiene que darse también el compromiso del gobierno de pagar la deuda que tiene con el IES. Mire usted, se calcula cerca de 26 en el sector campesino, dólares a nivel general del IES. Ya. De eso hay una parte que también se le debe al Seguro Social Campesino. Mire usted, la deuda cuantiosa, millonaria. El IES ha sido un botín político, una caja chica de todos los gobiernos. Hoy en día el señor Guarte, ya muy suelto de huesos, nos dice que el IES está en crisis, como que fuera eso una novedad para nosotros, ¿verdad? Siempre hemos denunciado que está en crisis, y si el gobierno sigue manejándolo de esa forma como lo ha manejado, obviamente que va a quebrar, como ya se anuncia. Y entonces, muy suelto de huesos, el señor Guarte, por recomendación de las cámaras de la producción y de los empresarios, por ejemplo, ya plantean de que hay que hacer algo, y ese algo va encaminado precisamente a incrementar los aportes, a incrementar la edad para jubilarse, cosas que nosotros, desde el punto de vista de los jubilados, de los trabajadores, de los campesinos, rechazamos categóricamente. No va por ese lado. El lado para controlar la crisis del IES está en la corrupción, principalmente. Todavía se ven allí negociados que se dan en los grandes hospitales, hasta ahora, en compra de medicina, insumos, negociados que se dan desde los mandos medios hasta arriba. Y por ahí dice el señor Guate, denuncia de que hay un déficit de medicina caducada de 5 millones de dólares, entonces caen los peces chiquitos, pero los peces gordos, los causantes de esta situación, no caen, ellos se protegen. Entonces, nosotros decimos que efectivamente para que el IES brinde mejores servicios de cobertura, mejores servicios de atención de salud a la población jubilada y afiliada, debe de sanearse. Por eso nosotros apuntamos a una nueva ley de seguridad social. Decimos que tiene que reformarse la ley de seguridad social, que no puede seguir manejando el vocal del gobierno, que tiene que ser manejado por el vocal de los trabajadores. Inclusive nosotros planteamos que en ese consejo directivo, que es de 3 personas actualmente, el vocal del gobierno, el vocal de los empresarios y un vocal de los trabajadores. De esos 3, los 2 terminan enconchabándose, como decimos nosotros allí, el vocal de los empresarios y del gobierno, y termina siendo mayoría y decidiendo. Entonces nosotros decimos que es imperiosa la necesidad ahora de plantearnos que exista un vocal de los jubilados y un vocal de los campesinos, de esta manera que esté integrado de 5 personas. Eso sería uno de sus planteamientos como candidato, como asambleísta nacional por Unidad Popular. Entonces, eso llevamos nosotros como planteamiento, como propuesta en el tema de la seguridad social. Primero, el pago del gobierno. Segundo, reforma a la ley de seguridad social, ¿verdad? Creemos que hay que arrebatarle a través de una nueva ley el control que tiene el gobierno del seguro social, que lo ha manejado como un ministerio, que lo ha manejado como una caja chica. El segundo aspecto, que vaya en el tema ya agropecuario, nosotros planteamos que debe haber una reforma. Nosotros planteamos una línea de crédito especial para el pequeño y mediano productor. Hoy el Banco de Fomento, cuando usted va a acercarse a pedir un crédito, un pequeño campesino, uno que tiene 2 cuadritas, 3 cuadritas de terreno, el reglamento crediticio para otorgarle crédito es el mismo que el que tiene 50, 80, 100 hectáreas. no puede ser. Y nosotros decimos que eso no puede ser. Si nosotros estamos asegurando soberanía alimentaria, si trabajamos a pérdida muchas veces, debe haber una línea de crédito especial, decimos nosotros, a bajo interés y a largo plazo. Por eso también entre la propuesta nuestra decimos que vamos a llevar este proyecto de ley, un proyecto de ley de salvación al pequeño y mediano productor que contemple crédito a bajo interés, y para eso planteamos nosotros que se destine el 3% del Producto Interno Bruto del PIB, aproximadamente unos 3.000 millones de dólares para la pequeña agricultura familiar campesina. Mire usted. Y en ese camino ir fortaleciendo, por ejemplo, el INIAC. El INIAC está desmantelado, No existe. no genera tecnología, no genera información ni capacitación al agricultor. Entonces decimos que tiene que fortalecerse el INIAC, que genere tecnología de punta, que genere material genético de alto rendimiento para que podamos nosotros producir y abaratar los costos. Hay que abaratar los costos de producción, decimos nosotros, para que se pueda también producir
con mejores beneficios y con mejores rentabilidades. Entonces en ese camino nosotros vamos, creemos que es el momento de cambiar, que no va a ser el gobierno de Lasso privatizador, que significa privatizaciones, que no va a ser el gobierno del correísmo con su candidato Arauz, que es sinónimo de corrupción, sino irnos en una línea, en una tendencia diferente, que es, y estamos respaldando la línea del candidato Yacu Pérez y los candidatos asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular. Lo importante que tenemos que darnos cuenta, y es la realidad, que el agro en la actualidad ha estado completamente abandonado. No en este gobierno, desde el gobierno anterior. No se le ha dado las facilidades al campesino. ¿No es así? Siempre ha habido ese aspecto. Todo el mundo en época de campaña dice que van a atender al campo, la mirada al campo, pero el rato de la hora es poco nada lo que se hace. Nosotros creemos que con un gobierno democrático, progresista, se pueden garantizar estos derechos. ¿No es verdad? El candidato Yacu Pérez ha planteado, se identifica con la agricultura familiar campesina y creemos que por allí van a solucionarse algunos problemas para los sectores sociales y populares. Estuvo con nosotros el compañero Luis Pilador, candidato a asambleísta nacional por Unidad Popular. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.